Buenas tardes, ¿qué tal? Mi nombre es Samuel Navarro, yo soy médico internista, soy infectólogo y soy el director médico de Infectolab. El día de hoy la plática será sobre lo que es el tratamiento preexposición al VIH, lo que se denomina también como PrEP. Bueno, son mis conflictos de interés. Obviamente soy director médico de Infectolab y tengo otros conflictos para esta plática como son, he sido ponente, doy pláticas, capacitaciones o consultoría para algunos laboratorios, incluyendo laboratorios que producen fármacos para el VIH. Los tópicos a tratar en la presente plática van a ser las bases para el tratamiento PrEP o tratamiento preexposición para el VIH. Vamos a ver también quién es el candidato ideal para recibir PrEP, así como los esquemas y la efectividad del PrEP. Y por último, cuándo utilizar el PrEP. El VIH es una infección a nivel global que varía de país a país la incidencia, pero el punto es que hay muchos casos. A pesar de ya tener más de 30 años la epidemia, se siguen reportando más de 2 millones de casos anuales en todo el mundo. De ahí la importancia de otra estrategia, en este caso farmacológica, para la prevención del VIH. Sabemos que el VIH es una infección que no tiene vacuna. Hay múltiples ensayos sobre la vacuna de VIH, sin embargo hasta el momento no se ha podido construir y generar una vacuna que sea eficaz para la prevención de esta infección. El VIH es una enfermedad que depende de muchas cosas, pero diferente de otras infecciones, depende mucho del comportamiento de las personas, es decir, de los factores de riesgo y que son pues personales y tiene mucho que ver con lo sexual. De ahí uno de los principales problemas por los cuales sigue habiendo mucha infección por VIH, tanto en hombres como en mujeres. Existen múltiples estrategias para la prevención del VIH. El uso del condón, sabemos que el uso del condón, si bien no es 100%, reduce significativamente la infección tanto para hombres como para mujeres. Idealmente lo principal sería el evitar la promiscuidad sexual. Sin embargo, pues eso decíamos al principio de la plática, que es un factor inherente al VIH, el comportamiento de las personas. La circuncisión es una cirugía que ha visto reducción significativa de la infección por VIH, pero únicamente protege al hombre, no protege a la mujer, y muchos hombres tienen miedo a ser circuncidados. Existe una terapia farmacológica posexposición, es decir, para personas que tuvieron la exposición y piensan que están en riesgo. Se puede también tomar medicamento después de la actividad o del riesgo que presentaron, sin embargo, esto todavía es de menor efectividad. Y la terapia farmacológica de la persona que tiene VIH, eso es muy importante, y actualmente se sabe que la persona que está en tratamiento antirretroviral no transmite la infección por VIH. Por eso todas las personas que tienen VIH deben ser diagnosticadas y tratadas para evitar nuevos contagios. Y por último, la última estrategia es la que vamos a platicar al día de hoy, que es lo que se llama PrEP o terapia farmacológica para evitar la infección por VIH. ¿Qué es el PrEP? Bueno, el PrEP es algo muy sencillo. Es la ingesta de fármacos antirretrovirales, es decir, medicamentos para el VIH en personas que no tienen VIH, pero que son de alto riesgo para adquirir la infección. ¿Cuál es la efectividad del PrEP? Bueno, el PrEP tiene una efectividad del 90%, es decir, la probabilidad de que te infectes disminuye significativamente si tomas medicamento para el VIH. El único problema es que tienes que tomar el medicamento, y al igual que el tratamiento para la infección por VIH son muy buenos siempre y cuando la persona tome el medicamento. Eso suena algo lógico, sin embargo recuerden que es algo crónico y la persona tiene que tomar todo el tiempo el medicamento. Entonces el principal problema que ha habido en los estudios de PrEP es la mala adherencia al tratamiento antirretroviral. Aquí tenemos una gráfica donde se ve la relación entre el porcentaje de droga activa de los pacientes y los diferentes estudios y la disminución de riesgo para adquirir VIH. Tenemos que entre más droga activa, menos riesgo o disminuye el riesgo de adquirir VIH, y comparado con la gente que tiene menos droga, lo que habla indirectamente de una mala adherencia al tratamiento antirretroviral, lo que generó más infecciones por VIH.
También sabemos que si se toman al menos 4 tomas de la combinación de tenofovir con emtricitabina, tenemos que con esto se reduce el riesgo de infección hasta un 96% en las personas de alto riesgo. Y aquí vemos esta gráfica donde vemos cómo el tomar más de 4 tabletas disminuye el riesgo significativamente, y es casi igual que tomar las 6 o 7 tabletas. Pero tomar 2 pastillas o 3 pastillas por semana en lugar de las 7 pastillas realmente no reduce tanto el riesgo comparado con la gente que lo tomó por lo menos más de 4 tabletas por día. Antes de tomar el tratamiento PrEP o el tratamiento antirretroviral, tenemos que poner en una balanza el riesgo-beneficio de esto. Si bien, obviamente, el riesgo es la infección por VIH, que es el principal problema aquí, sabemos que el tratamiento pues también tiene un costo. El tratamiento tiene problemas de que si no te adhieres al medicamento, pues no va a funcionar, como vimos previamente. Hay efectos secundarios que la persona que se va a tomar PrEP tiene que tener en cuenta las posibilidades de efectos secundarios, y también tenemos que tomar en cuenta si la persona tiene o no tiene alguna otra enfermedad, en particular diabetes, hipertensión o enfermedades renales, ya debido a que el tenofovir puede producir también problemas renales, por lo cual hay que estar haciendo un monitoreo frecuente de la función renal, entre otras cosas, y todo eso va a llevar un costo, el costo de los estudios de seguimiento adicionales al costo del fármaco en sí. ¿Quién debe recibir PrEP? Bueno, obviamente las personas de alto riesgo. Es decir, no va a recibir PrEP una persona que es considerada bajo riesgo, porque el riesgo-beneficio es muy bajo. Entonces, esto vamos a ver ahorita quién es una persona de alto riesgo. Debe recibir PrEP una persona que tiene una buena función renal, que no tiene problemas del riñón, porque nuevamente tenofovir es una droga que pudiera afectar la función renal y hay que estar monitorizando. Y tercero, tenemos que ver que no tenga alguna interacción farmacológica con otras medicinas que pudieran hacer que no funcionara el PrEP. Entonces, para ejemplificar esto de los riesgos, aquí les pongo un ejemplo de una persona que es un hombre que tiene sexo con hombre, es monógamo, es decir, tiene una sola pareja, él tiene 65 años, es diabético, es hipertenso, es decir, tiene factores de riesgo renales, su pareja tiene 60 años, es VIH positivo, en tratamiento con antirretroviral estable, él tiene una buena adherencia, su carga viral de VIH es indetectable y tiene 650 CD4, es decir, es una persona que está bien controlada del VIH, no utiliza drogas, siempre usan condón y ambos tienen un PCR múltiple de transmisión sexual que es negativo en ambos. Entonces uno se preguntaría, ¿esta persona en realidad es una persona candidata para recibir PrEP? Habrá gente que dice que sí, habrá gente que dice que no, pero en realidad si vemos es una persona de bajo riesgo. A pesar de que su pareja tiene VIH, en realidad es una pareja de bajo riesgo. ¿Por qué? Porque está indetectable, porque es monógamo, porque no tiene ninguna otra enfermedad de transmisión sexual, porque tiene CD4 altos y porque está en un tratamiento estable. Entonces, ¿qué es alto riesgo en el caso de PrEP? Bueno, de acuerdo al CDC, en el caso, los criterios para considerar una pareja de indicación de PrEP o de alto riesgo son los siguientes. Es una persona adulta, adolescente, en el caso de hombre que tiene sexo con hombre, es una persona que tenga más de 35 kilos porque es el peso mínimo para recibir tenofovir, que no tenga obviamente infección por VIH, ya sea crónica o aguda. Esto es muy importante recalcar porque el PrEP tenemos que estar seguros que la persona no tiene VIH. Si la persona tiene VIH y toma PrEP, en realidad está tomando una terapia antirretroviral subóptima y va a generar resistencia. Entonces, uno de los problemas es descartar que no tiene VIH. Y la forma crónica pues es muy sencilla, pero la aguda es un poquito más complicada y la veremos más enseguida. Que tenga más de una pareja masculina en los últimos 6 meses, que tenga una relación no monogámica con prueba de VIH recientemente negativa, ¿okay? Y que además de eso tenga al menos una relación anal sin condón en los últimos 6 meses o que haya tenido alguna enfermedad de transmisión sexual en los últimos 6 meses. Y el CDC también incluye aquí alto número de parejas sexuales o trabajadoras sexuales. En el caso de los heterosexuales, ya sean hombres o mujeres, los criterios son similares. Es persona que tiene más de 35 kilos, que no tiene VIH, que tiene sexo con cualquier otra pareja del sexo opuesto en los últimos 6 meses,
que tenga una relación no monogámica con una prueba de VIH negativa recientemente y que además tenga uno de los siguientes criterios. Si es un hombre que tiene sexo con hombres y mujeres, es decir, que sea una pareja bisexual, que tengan uso infrecuente de condón, que no tenga el estatus del VIH de las otras parejas, y que haya tenido alguna enfermedad de transmisión sexual en los últimos 6 meses. En el caso de los adictos a drogas intravenosas, nuevamente el peso es importante, 35 kilos o más, que no tenga VIH y que use drogas intravenosas no prescritas por algún médico en los últimos 6 meses. Y que además comparta jeringas o equipo para preparar drogas o que tenga riesgo previamente descrito para la sexual. Entonces aquí el problema es decir quién es o quién no es candidato para recibir PrEP. Y en base a esto, el médico tiene que realizar una serie de preguntas que a veces pueden tornarse un poquito complicadas de hacerlas a los pacientes, porque tenemos que hablar de sexo. Entonces tenemos que preguntar si tiene sexo con hombres o con mujeres o con ambos, si ha tenido alguna enfermedad de transmisión sexual, y cuál y cuándo, y cuántas ha tenido, qué tipo de infección ha tenido. Tenemos que preguntar con cuántos hombres o cuántas mujeres ha tenido sexo en los últimos 6 meses. Si es hombre, si ha tenido sexo vaginal, anal, oral, si ha sido insertivo, receptivo. Si es mujer, pues lo mismo, qué tipo de sexo tiene, si es anal, vaginal, oral, insertivo o receptivo, cuántas veces ha tenido sexo, de las diferentes formas de tener sexo, con o sin parejas estables, qué tan frecuente utiliza el condón, y cuándo lo utiliza o en qué situación lo utiliza, si ha tenido sexo con alguien que es VIH positivo, si ha usado drogas durante la actividad sexual y si utiliza alcohol o alguna otra droga ilícita o lícita cuando tiene sexo. Todo eso, al momento de estar preguntando, podría ser de cierta manera penoso o difícil de contestar, pero el médico en realidad no es que esté ligando al paciente, es que tiene que saber cuál es la actividad sexual del paciente para tomar en cuenta si requiere o no requiere de PrEP. Y aquí tenemos unas gráficas donde vemos el riesgo estimado de infección por VIH de acuerdo al uso de condón o no, al uso de medicamentos o no, y dependiendo del tipo de actividad sexual. En la primera gráfica que tenemos, vemos las personas que tienen sexo anal receptivo, y vean que es las personas que tienen mayor riesgo. El riesgo de una persona que no utiliza condón y tiene sexo anal receptivo es de 125, 130, el promedio son 138 por cada 10,000 exposiciones, que es el riesgo más elevado que hay desde el punto de vista sexual para adquirir VIH. Cuando esta persona usa condón, su riesgo baja de 138 a 28. Y si usa tratamiento antirretroviral como PrEP, baja a 6%, a 6 por 10,000. Y si aparte del PrEP usa condón, pues es 1.1 el riesgo, la media de riesgo, 1.1 por cada 10,000 exposiciones que tiene de sexo. Si lo comparamos, por ejemplo, con la persona que tiene sexo anal insertivo, vean cómo baja de ser receptivo a insertivo de 138 a 11, o sea, sin uso de condón. Y si usa condón receptivo es 2 por 10,000, con antirretrovirales baja a 0.4, y con el uso combinado de antirretrovirales y condón realmente el riesgo se pierde y es de 0.09 por 10,000 relaciones. En el caso del receptivo pene-vagina, para la mujer este tipo de relaciones, el tener relación con una persona que tiene VIH, el riesgo es de 8 por 10,000 si hacen el sexo sin condón. Si lo hacen con condón, baja de 8 a 1.6, y si toma antirretrovirales, el riesgo es de 0.32 por 10,000 relaciones, y cuando se usa aparte condón y antirretrovirales, baja a 0.06 por cada 10,000 relaciones. Y por último, el hombre que tiene sexo con una mujer que tiene VIH sin condón, su riesgo es de tener VIH 4 por 10,000 exposiciones. Cuando usa condón baja a 0.8 por cada 10,000, y si usa antirretrovirales baja a 0.16 por cada 10,000, y condón y medicamento es de 0.03 por cada 10,000 relaciones sexuales. Entonces realmente disminuye muchísimo el riesgo. Entonces,
como pueden ver, el principal factor de riesgo es el sexo anal sin condón, seguido por el insertivo anal sin condón y el vaginal sin condón. Aparte de esto, aparte de la forma de tener sexo, hay otros factores de riesgo, o sea, directamente con la infección por VIH, como puede ser la infección aguda. Es decir, aquella persona que se acaba de infectar con VIH tiene una carga viral muy elevada y es la persona que es más contagiosa. Y esto es peligroso porque la persona que tiene infección aguda se ve totalmente sana, es una persona que se ve totalmente normal y tiene muchos virus y es altamente contagiosa. Es decir, la persona que tiene menos de 6 meses de haberse infectado con VIH es el que transmite más VIH y su riesgo o la probabilidad del riesgo relativo de transmitir la infección es 7.21 comparado con una persona que no tiene VIH. Si tiene enfermedad avanzada, es decir, la persona que tiene VIH, que no ha tomado medicamento y que ya tiene enfermedad avanzada, que tiene 10 años o 15 años, también suele ser muy contagioso. Su riesgo es de 5.8. Cuando una persona está en tratamiento antirretroviral, disminuye el riesgo de contagio. De hecho, una cosa importante es que la persona que está indetectable no contagia. Sin embargo, si la persona está en un tratamiento y es mal adherente, tiene más de 1000 copias de VIH, el riesgo es de 2.89. Si la persona tiene úlceras genitales, si tiene herpes o tiene alguna otra infección, nuevamente el riesgo se incrementa a 2.61. Y la pareja receptiva no infectada de 1.2 es el riesgo relativo. Entonces, hay que hacer algunos estudios previos al uso del PrEP y hay que dar seguimiento. Eso es muy importante. Decíamos, el PrEP es para personas que no tienen VIH. Entonces tenemos que descartar que la persona tenga VIH. ¿Y qué hacemos? Anticuerpos de VIH basales y al menos una vez al año, ¿ok? Porque son personas de alto riesgo. Siempre hay que hacer estudios de enfermedades de transmisión sexual, en particular clamidia, que es una enfermedad asintomática. Esto sería una vez al año. Gonorrea, que en el hombre es muy sencillo porque tienen secreción purulenta por la uretra, pero en la mujer el 90% son asintomáticas. Entonces tendríamos que estar haciendo pruebas para gonorrea, para clamidia, al menos una vez al año, igual que sífilis, y anticuerpos para virus de hepatitis A, hepatitis B y hepatitis C. ¿Cómo descartar que la persona tiene VIH? Bueno, obviamente hay diferentes tipos de estudios, como pueden ver aquí en la gráfica. El que corta más el periodo de ventana, es decir, la prueba que tarda más, que es más rápida para diagnosticar infección por VIH después de la exposición, es lo que llamamos carga viral o PCR de VIH. Y como pueden ver aquí en la gráfica, la línea azul que se ve ahí, esa es la carga viral. Y la carga viral puede estar ya detectable desde la primera semana de que el paciente se infectó. Si lo comparan con los anticuerpos o la prueba de ELISA, que es la que tradicionalmente se usa, que pueden ver ahí en la raya azul, esa va a depender mucho del tipo de ELISA que esté utilizando, si es de primera, segunda, tercera o cuarta generación. La mayoría de los laboratorios utilizan tercera generación, algunos ya utilizan cuarta generación, pero tercera generación está positiva alrededor del mes. Cuarta generación, que es la que tiene antígeno P24, se puede acortar el periodo de ventana a 3 semanas. Entonces, si queremos descartar lo más rápidamente posible que la persona no tiene VIH, pues lo ideal sería hacer una carga viral, segundo por una ELISA de cuarta generación y por último la prueba de ELISA tradicional o de tercera generación, pero tenemos un periodo de ventana de por lo menos un mes. Hay que hacer pruebas de función renal o de funcionamiento renal. Decíamos, tenofovir es una droga que puede producir daño renal y es lo que estamos habitualmente monitorizando, ¿ok? Está contraindicado en aquellas personas que tienen una depuración de creatinina de 60 mililitros por minuto. Por eso hacemos, no necesariamente hacer una depuración de creatinina porque eso es muy complejo. Bueno, no complejo, es laborioso. Hay que contar una de 24 horas y tomar una muestra de sangre y mandar al laboratorio. O bien se puede hacer una simple creatinina en sangre y se hacen unos cálculos estimados con unas fórmulas donde nos piden el sexo, el género, la edad y la creatinina en plasma, y con eso podemos sacar la depuración de creatinina, ¿ok? Esta prueba se debe hacer, el monitoreo para sujetos que están tomando PrEP se debe hacer cada 3 meses, cada 6 meses, y cada 3 meses tiene alguna comorbilidad que pudiera afectar el riñón, es decir, si es diabético, si es hipertenso. También es importante descartar hepatitis B. Hepatitis B es otra enfermedad de transmisión sexual,
Poca gente sabe que hepatitis B se transmite vía sexual. Y obviamente estamos hablando de gente que tiene alto riesgo para adquirir varias infecciones, no únicamente VIH. La importancia o la relevancia de hepatitis B en el caso del PrEP es porque tenofovir y emtricitabina son fármacos que que se usan también para el tratamiento de hepatitis B. Si la persona toma PrEP y tiene hepatitis B, no pasa nada, va a estar muy bien. Sin embargo, si lo quitas, puedes tener un rebote de la hepatitis B. Por eso, si el sujeto tiene hepatitis B, ya no se puede suspender el PrEP. Se debería quedar con el tratamiento farmacológico para virus de hepatitis B, que es lo mismo que PrEP. Decíamos que es importante descartar otras enfermedades de transmisión sexual. ¿Por qué? Porque estas incrementan el riesgo de adquirir infección por VIH. Es decir, si una persona tiene sexo con una persona que tiene VIH y él o ella tiene una enfermedad adicional de transmisión sexual, su riesgo se incrementa mucho comparado con las personas que no tienen ninguna otra enfermedad de transmisión sexual. Entonces, hay estudios ya más recientes que se hacen, que decimos PCRs multiplex, que con una sola muestra se pueden hacer varias pruebas simultáneas como clamidia, como gonorrea, como micoplasma, tricomonas, etcétera, incluyendo los herpes. Una cosa muy importante es que el uso de PrEP no evita el uso del condón. Como vimos en las gráficas previas, si bien PrEP disminuye casi al 100%, es 96% el riesgo de transmisión de VIH, con el uso de condón ese 3%, 4% lo hace prácticamente nulo. Pero la relevancia del uso del condón sería sobre todo cuando el paciente va a empezar el tratamiento con PrEP. Es decir, el PrEP no es inmediato. Para que se adquiera la protección se requiere que los niveles séricos o los niveles tisulares del fármaco estén altos en el sitio de acción. Y eso es diferente para cada tejido. Es decir, que el medicamento que se lleva tomado llegue al sitio donde tiene que estar y alcance las concentraciones adecuadas para evitar la transmisión de VIH. En el caso de la gente que tiene sexo receptivo anal, el medicamento alcanza el nivel adecuado en el tejido anal a los 7 días. Lo que quiere decir que la persona tiene que estar usando condón. O sea, si empieza hoy a tomar PrEP, 7 días por lo menos tomando el PrEP, usando condón, para de esta manera no infectarse por VIH. Ya después, si lo quiere usar o no, pues ya el riesgo baja muchísimo después de 7 días. En el caso de la mujer, como pueden ver aquí, el tiempo requerido para que tenofovir llegue en forma adecuada al tejido vaginal son 21 días. Entonces, la mujer receptivo vaginal con una persona con VIH requiere por lo menos 3 semanas uso de condón y uso de PrEP antes de decidir suspender el condón. Entonces, la adherencia también es muy importante. Decíamos, para el receptivo vaginal se requiere una adherencia del 100%. ¿Por qué? Porque la cantidad de medicamento que llega al tejido vaginal es menor que en el caso del tejido anal. Entonces, el receptivo anal pues tiene un poquito de menor adherencia y con el mismo resultado comparado con la mujer. ¿Y por qué es esto? Pues depende mucho de la farmacocinética del fármaco, es decir, cómo el fármaco viaja a través de la sangre y llega a los diferentes tejidos. Es diferente para el tejido vaginal que para el tejido anal. ¿Cómo se debe tomar el PrEP? Bueno, el PrEP se debe tomar todos los días. Es una pastilla todos los días, es una combinación de medicamentos antirretrovirales, pero debe ser diario. ¿Qué es lo que pasa con las personas pues que se dicen no promiscuas pero que tienen ocasionalmente alguna relación y para evitar esto de estar tomando todos los días medicamento? Porque les digo, el PrEP funciona si se toma todos los días el medicamento, pero la persona que realmente tiene una relación ocasional pues no puede estar tomando todo el tiempo medicamento, o no sería lo ideal tomar todo el tiempo medicamento si no va a tener utilidad. Entonces, para esto existe un estudio, y de hecho es una estrategia que se usa en Francia mucho para personas que no tienen actividad de tanto riesgo o están todo el tiempo teniendo actividad de alto riesgo. Entonces hay una forma de utilizar el PrEP, que es tomar 2 tabletas de la misma combinación de tenofovir con emtricitabina, que puede ser 2 a 4 horas antes de terminar la actividad sexual, y después se toman una pastilla cada 24 horas por 2 días más. Es decir, nuevamente llegamos al número de 4 tabletas.
Pero este es una forma de PrEP por demanda, es decir, cuando lo ocupo lo tomo, pero serían 2 tabletas, 2 a 4 horas antes de la actividad sexual y posteriormente una diario por 2 días más. Y con esto también se reduce significativamente el riesgo de infección, como podemos ver aquí en la gráfica. El placebo contra el PrEP, sí hubo una diferencia en personas que se infectaron con VIH y no. Y entonces esta forma de PrEP reduce el riesgo un 82%, que también es algo muy alto. Si lo toman todos los días, reduce el 96%, pero de esta forma, para personas que no son sexualmente activas todo el tiempo, pero que tienen actividad de riesgo, pudiera ser una forma de disminuir un 82% el riesgo de adquirir infección por VIH. Entonces, esto de la prevención del VIH es un tratamiento continuo y es una serie de muchas estrategias para disminuir el riesgo. No es únicamente farmacológico y esas estrategias tenemos tanto para personas VIH negativas como VIH positivas. Decíamos, en el caso de los VIH positivos es indispensable que sea un tratamiento antirretroviral, porque sabemos que la persona que está en tratamiento y está indetectable del VIH no transmite la infección. Entonces, si tu pareja tiene VIH, tiene que tomar medicamento para que no te transmita el VIH a ti. Si son VIH negativos, pues obviamente hay que tratar de reducir las conductas de riesgo. Decíamos que esto es muy difícil porque tiene que ver con cada persona y sus sentimientos. Tenemos un tratamiento preexposición, que es lo que estamos hablando. Y también hay las profilaxis no ocupacionales post-exposición, que es tomar lo mismo pero después de la actividad sexual, aunque esto disminuye el riesgo y no hay mucha información porque no es un tanto ético hacer estudios en gente, darles o no darles medicamentos, pero teóricamente pudiera también funcionar la profilaxis post-exposición en los primeros 3 días. Entonces, como conclusiones, las del PrEP o de la terapia con tenofovir en tricitamina para prevenir la infección por VIH. Sabemos que VIH es una de las infecciones que sigue siendo de alta prevalencia e incidencia en el mundo. Se estiman más de 2 millones de personas infectadas por año. La terapia PrEP es una terapia farmacológica que es que son medicamentos que toma la persona que no tiene VIH para evitar el contagio de VIH y que está indicado para personas de alto riesgo. Hay que tomar en cuenta que la persona, obviamente queremos evitar la infección por VIH, pero esto va a implicar pues, tener una buena adherencia, que puede haber efectos secundarios, que hay que ver las comorbilidades para ver que no esté contraindicado el medicamento, que tiene un costo, y un seguimiento de pruebas, por lo menos cada 3, 6 o 24, o cada 12 meses, pero hay un seguimiento que se tiene que estar a estas personas. Sabemos que si es de muy alto riesgo, tiene que tomarlo todos los días, por lo menos el apego a 4 pastillas al día tiene una buena protección, pero lo ideal sería tomarlo todos los días. Sabemos que el interrogatorio para poder conocer si es de alto riesgo o no puede ser difícil, pero es algo que el médico requiere hacer para poder concluir si es o no de alto riesgo y si requiere o no requiere el uso de PrEP. Y por último, recuerden, el seguimiento es muy importante. Primero, la persona debe ser VIH negativo. Tenemos diferentes pruebas para decir si es o no es positivo, y recuerden el tiempo que tiene que tener la persona porque no es infrecuente que gente empiece con PrEP y ya estaba infectada, y entonces es un gran error porque se puede hacer resistente. Y posteriormente el seguimiento de la persona que está en PrEP, hay que estar haciendo pruebas de VIH, porque si la persona se llegó a infectar y sigue tomando PrEP, su VIH se va a hacer resistente y va a ser más difícil de tratarlo posteriormente. Bueno, recuerden que Infectolab es una unidad de diagnóstico y tratamiento infectológico. Tienen nuestros números de teléfonos, nuestros correos, cualquier información que les podemos brindar con mucho gusto. Espero que esta plática haya sido de utilidad. Muchas gracias.